Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el maestro en artes visuales, Leonel Cortés Cepeda. Soy el que imparte la cátedra de Estudios Históricos de Campeche de la carrera de Comunicación y Gestión Cultural. Bueno, en este video vamos a tratar del tema 4, correspondiente a las culturas prehispánicas. Sobre todo lo que vamos a tratar en este video es la arquitectura y su forma de pensamiento, su ideología en relación a estas culturas prehispánicas. Pero sobre todo la que nos compete a nosotros es la del sureste, que es la maya. Tenemos que plantear algo muy importante de todas las culturas prehispánicas, que todas ellas coinciden en la misma forma de pensamiento, en la misma cosmogonía del cosmos, del universo. Casi todas es la misma forma de pensamiento. Vamos a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, ellos hacían rituales, y este tipo de rituales que hacían eran en relación a sus dioses y a la naturaleza que los rodeaba. Por lo general, a los dioses que ellos manifiestan son el sol, la luna y algunos aspectos como la lluvia, el viento o la propia naturaleza o los alimentos, que son los que le dan el sustento de la vida del ser humano. Entonces, esta relación del ser humano con estos elementos de la naturaleza es algo contractual. ¿A qué me refiero con algo contractual? Que los dioses y el propio ser humano está en deuda con los dioses, porque les da la vida. En el caso del sol, la luna, pues manejan ciertos ciclos, pero algo muy importante es que tienen que agradecer a estos dioses la vida. ¿Cómo la van a agradecer la vida? Pues a través de los sacrificios, a través de las inmolaciones que ellos mismos se hacían. Por eso es que todas estas culturas realizan sacrificios humanos, que ya conocemos todos de diferentes maneras, ¿no? Uno de ellos pues es la extracción del corazón. Era de doncellas, de presos o de guerreros, o también eran de deportistas. Y también se hacían ellos flagelaciones, autoflagelaciones. Ellos se hacían sangrías, su propio cuerpo, los sacerdotes. Entonces todo esto era en torno, en agradecimiento a los dioses para la propia vida del propio ser humano. Vamos a ver también cómo se relacionan toda esta ideología y esta forma de pensamiento con la arquitectura. Es claro que hay una relación, es muy obvio esta relación de toda esta manera de pensamiento con las formas arquitectónicas que realizaban los mayas. Y es algo que también vamos a hablar en este video, y lo vamos a hablar ahorita nada más de una manera genérica, pero ya vamos a ver cada una de los lugares donde están estas zonas arqueológicas, Calakmul, por ejemplo, Becal, Espujín, y ver cada una de las características que tiene cada una de estas zonas arqueológicas. Pero vamos a hablar ahorita de un panorama general. Vamos a explicar cómo los símbolos que manejan la cultura maya están presentes en la arquitectura. ¿Sí? Es muy claro que estén presentes en la arquitectura, ¿no? Por lo que ya había mencionado, ¿no? Entonces, a esto me refiero que el universo funciona gracias a una suerte de relación contractual entre el ser humano y la divinidad, en la que una parte necesita de la otra. Y por eso hay un libro que se llama el Popol Vuh, un libro sagrado de los mayas, en el cual plantea la creación del propio ser humano, del propio hombre. Habla de la creación del hombre a través del barro, habla de la madera o del maíz, que el maíz es el alimento de estas culturas, ¿sí? Y cómo hay también el alimento, algo muy importante, que es el alimento mezclado con la sangre, ¿no? La sangre, o sea, ellos digamos que manejaban la sangre como un aspecto ritual muy importante para ellos. Y la sangre, había esta mezcla, en el Popol Vuh lo narra, donde es la sangre de un tapir y de la serpiente. Sí, esta mezcla de sangre es la que va a dar la vida al ser humano. Bueno, y maneja también la
narración del Popol Vuh, la de los dos gemelos que bajan al inframundo y pelean en un juego de pelota y uno gana, uno pierde, y ahí es donde va a surgir el sol y donde va a surgir la luna, ¿sí? Entonces estas se convierten en dioses, ¿no? Dos deidades que vienen a ser la que ellos van a rendir tributo al sol y a la luna. Había mencionado que es muy importante esta relación del hombre con los dioses y se va a ver reflejado en la arquitectura. Es fundamental eso. Por ejemplo, todas estas culturas, sobre todo vamos a hablar de los mayas específicamente, pues ellos realizaban rituales, y este tipo de rituales es una experiencia religiosa, es introducir al hombre al mundo de lo sagrado, ¿sí? Para eso realizan ellos prácticas rituales, y las prácticas rituales son: los dioses crearon al hombre para que se sustentara. Algo muy importante son las ofrendas que ellos hacían para nutrirlos a los dioses y garantizar la supervivencia del ser humano y del cosmos. Eso es súper importante. Ellos tenían la relación no solo de la Tierra, sino del cosmos, ¿sí? Que es algo muy importante en las culturas prehispánicas, ¿no? Esta relación con el cosmos, aparte de la parte terrenal, ¿sí? Tenían que realizar entonces también las deidades que ellos manejan y que se ven muy claras en las representaciones arquitectónicas, en sus frisos, son de animales, por ejemplo, de plantas, de animales zoomorfos, esta mezcla entre hombre y animal, y entre sus divinidades vienen también los ciclos que ellos dedicaban a la naturaleza, a los cultivos, los ciclos solares también se ven representados ahí, y algunas de los pictogramas o jeroglíficos, como se les llama, de la escritura, como había mencionado anteriormente, los ciclos de la fecha de cultivo, ¿sí? Algo también muy importante que se ve reflejado en las construcciones de manera general es los dioses humanizados también, los dioses en contacto con su pueblo. Ahí se ve Chac, por ejemplo, representado, ¿sí? Y cómo tiene el contacto con su pueblo, ¿no? Y se ve claro en estas construcciones, en los altos relieves que están en estas construcciones arquitectónicas. Algo también muy importante que hacían ellos son los sacrificios también para los dioses. Las construcciones estaban hechas de una manera adecuada para realizar estas rituales, llamemos de esta manera, ¿no? Que eran los sacrificios, ¿no? Lo hacían, también hacían flechamiento, la decapitación, que también, y la extracción del corazón. Entonces, las construcciones arquitectónicas también giraban en torno a estas actividades, a estos rituales que ellos hacían, ¿no? Tenía que haber la plancha o la piedra para hacer la extracción del corazón, ¿sí? O la autoinmulación. También había lugares sagrados para realizar esta parte por parte de los sacerdotes, que era sacarse su propia, extraer su propia sangre, ¿sí? La propia sangre de ellos mismos, y era, o diversas partes del cuerpo. Y esto era por lo regular cuando había una mala cosecha o había habido un mal tiempo, o algo estaba sucediendo, ¿sí? Había enfermedad, o no, las guerras no les estaban favoreciendo, que eran, acuérdense que eran guerreros, ellos eran pueblos guerreros. Bueno, entonces también ellos, estos espacios arquitectónicos también giran en torno a oraciones, a las procesiones, los cantos, los bailes que ellos hacían, ¿no? Todo este tipo de rituales que ellos hacían para venerar a sus dioses, ¿sí? También dentro de las cuestiones arquitectónicas y de los rituales que ellos hacían se encuentran sus ciclos agrícolas, el ciclo de la vida,
y el juego de pelota, ¿no? Es muy importante también. Siempre va a haber en estas estructuras arquitectónicas, aparte de la zona para el espacio para los sacerdotes, se encontraban siempre el juego de pelota, que era un ritual, era un juego sagrado también para los dioses. Y se comentan algunos historiadores, algunos teóricos, que tanto el que ganaba el juego de pelota como el que moría, ambos eran sacrificados, pero uno era con honores y el otro, bueno, era sin honores, ¿no? Y el que iba con honores, pues era beber toda una semana o un determinado tiempo, tener placeres terrenales, etcétera, etcétera, para después ser sacrificado a los dioses, con todos los honores que debía tener. Entonces, la vida entera del hombre maya se determinaba por una serie de prácticas rituales destinadas a obtener el favor de los dioses y asegurar la supervivencia o su vida con la naturaleza, su relación con la naturaleza y la supervivencia del ser humano. Sí, eso es muy importante, que ya lo había mencionado. Bueno, vamos a ahondar un poquito ahora en la arquitectura de los mayas. Bueno, como habíamos mencionado, esto va en torno a, maneja una estética muy peculiar. Los frisos, estas construcciones piramidales, porque van en forma piramidal, aunque muchos historiadores dicen que son templos porque se realizaban rituales en torno a las divinidades, pero por su forma estructural, en base a la arquitectura, su forma arquitectónica, digamos, sí es de una forma piramidal. Y además eran tan perfectas estas estructuras piramidales que ellos realizaban, que iban en relación también a el universo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, fuera un poquito de la cultura maya. Teotihuacán se dice que estaba hecha la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna en base a la misma distancia que tenían, la misma alineación que tenían en relación al universo, o sea, como estaba la Luna con el Sol, y así era su construcción. O sea, tenían muy bien estudiado las cuestiones de astronomía y ellos las aplicaban perfectamente en sus construcciones. Y aquí en el sureste, por ejemplo, en Chichén Itzá, la bajada del Quetzalcóatl, por ejemplo, baja perfectamente los solsticios que le llaman, donde baja el Quetzalcóatl. Está perfectamente estudiado esto, o sea, no es gratuito las construcciones, o sea, todas tenían un fin, todas tenían algo, o sea, no era nada más hacerlas por hacerlas, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Algo muy importante que había mencionado son las creencias que ellos manejaban en torno a la vida y a la muerte, y las fuerzas sobrenaturales también. Va dedicado todas estas construcciones a las deidades o a los fenómenos también naturales. Eso es muy importante. Y algo que se nos está escapando, a los muertos también. Así como los egipcios, que ellos trabajaban en torno a los muertos, también estas culturas prehispánicas, y los mayas hacia los muertos, ¿sí? También hacían tumbas sagradas. Entonces, algo muy importante también de las construcciones era la exaltación del poder de los grandes dignatarios, ¿sí? O sea, estos grandes, eran monumentales las edificaciones también. Eso refleja la grandiosidad de los jerarcas, de los sacerdotes, ¿sí? Reflejan una concepción del universo y de la vida. Los gobernantes transmiten en estas edificaciones sus mensajes a la población por medio de un lenguaje simbólico plasmado en las principales manifestaciones artísticas. O sea, los frisos estaban saturados de elementos, de pictogramas, de jeroglíficos, ¿sí?
alusivos a esta simbología, que es más que nada comunicarse con su pueblo, ¿sí? Entonces estas edificaciones, las edificaciones en estas culturas manejan diferentes tipos de edificaciones, valga la redundancia. Son edificaciones religiosas, hay cívico-religiosas, hay los templos, que vamos, son religiosos también, y hay las civiles también, y las casas, que esas por lo regular estaban un poquito alejadas de las construcciones de los templos, que eran las viviendas de la gente común, digamos. Algo muy importante que manejaban las acrópolis, como se les llamaba, o los conjuntos arquitectónicos, eran las plazas, los templos, los palacios, y el juego de pelota, la cancha del juego de pelota, y las plataformas, ¿no? También había las plataformas. Los estilos que se manejaban en estas acrópolis son 4 estilos los más importantes de la cultura maya. Son el estilo Petén, que se desarrolla también en Tikal, está el de los Chenes, está el del río Bec y está el Puc. Y voy a mencionar algunas características someras de cada uno de estos estilos. Por ejemplo, el río Bec, ¿no? El río Bec. Esto tiene unas fachadas zoomorfas. Zoomorfa significa la relación de hombre con animal, ¿sí? Esta mezcla, esta fusión de animal con ser humano, ¿no? Y las torres ornamentales son muy peculiares en este tipo de arquitectura, la del río Bec. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura Puc. Por mencionarles un ejemplo, Uxmal es de ese tipo de representación arquitectónica, la Puc. Y estas son fachadas muy decorativas y además tienen grecas de mosaicos, ¿no? Es muy peculiar las grecas que manejan amosaicadas, ¿no? En todos los frisos. Y algo muy importante también son en las esquinas, tienen mascarones de chac, que se les llaman los narigudos, que tienen una estética muy peculiar, ¿no? Resalta mucho estos perfiles así muy geométricos, muy simétricos, porque este tipo de arquitectura también es muy simétrica y tiende hacia la geometría todo, ¿no? Muy geométrica y simétrica también, ¿sí? Y estos narigudos están en las esquinas y son muy peculiares de este tipo de arquitectura. También, de manera ya general, se encuentran, hay bajo relieve, los altos relieves, manejan las esculturas, casi todas las edificaciones arquitectónicas de los mayas manejan, bueno, y de todas las culturas prehispánicas manejan esculturas, y algo muy importante que manejan son pinturas murales también. El color, la parte cromática era muy importante también para estas culturas, aunque actualmente se ven ya por el tiempo, se ven ya muy devastadas, salvo algunas pinturas murales que se encuentran en interior, o los frisos que se encuentran en interior se encuentran muy bien conservados. En Calakmul hay un friso que es de los más importantes y se encuentra muy bien conservado y tiene pintura, o sea, tiene pintura. Entonces la pintura mural era muy importante también para las construcciones arquitectónicas, los templos, etc. Algo también muy importante era el tipo de construcción, que es de un material que se le llama estuco, ¿no? Que es un material de la región, una mezcla que ellos hacían, que ya más adelante explicaré bien cómo es, qué consiste el estuco. Estábamos hablando de la ornamentación arquitectónica, y esta era, como ya había mencionado, estaba llena de esculturas, los bajos relieves, los relieves y los enormes mascarones, que eran construcciones de estuco o de piedra. También algo que había dicho que era importante eran los murales, que ya había mencionado. Los murales eran pinturas al fresco, realizadas con la técnica al fresco, y eran de pigmentos naturales, y algo de los tonos o los colores muy característicos de la región
pues es el azul maya, y los ocres y los rojos, los colores tierra, son muy representativos en estas pinturas murales. Y la temática que ellos manejaban pues eran de imágenes de gobernantes, de esclavos, de guerreros que ellos manejaban, algunos aspectos de la vida cotidiana, pero por lo regular era representar a las grandes deidades, a sus dioses también, y los ciclos tanto de astronomía como sus ciclos de agricultura que ellos manejaban, ¿sí? Eran representados en las pinturas murales. Bueno, aquí en el estado de Campeche tenemos dos rutas de las cuales se encuentran estas zonas arqueológicas que son las más importantes. El estado de Campeche es el estado que más zonas arqueológicas tiene. Vamos a mencionar algunas de estas zonas arqueológicas. Se encuentran dos rutas o dos regiones, como se les llama. Una es la Petén Norte y una es la región de los Chenes. La región norte, que se le llama Petén Norte, arquitectura Petén Norte, esta está constituida por Calakmul, Balancú, Río Bec, Hormiguero, Becan, Espujil y Chicaná. Y la otra región, que es la región de los Chenes, está por Ochop, por Santa Rosa, por Ixtampac, el Tabasqueño, Puc Occidental, Esná, Escalanquín y Río de Jaina. Isla de Jaina, perdón. Isla de Jaina, que es la última. ¿Sí? En esas está constituida estas dos regiones que son las zonas arqueológicas más importantes del estado de Campeche. Vamos a describir cada una más adelante, cada una de ellas, y vamos a ver las imágenes y vamos a hacer una descripción de cada una de estas zonas que acabo de mencionar. Vamos ahora a adentrarnos y vamos a ser muy específicos ahora en cada una de las zonas arqueológicas o cada una de las regiones de los mayas que se encuentran en el estado de Campeche. Para esto ahora vamos a aterrizar en el panorama histórico muy breve que vamos a describir a continuación sobre los aspectos políticos, sociales y culturales de los mayas, para poder a detalle irnos con cada una de las regiones del estado de Campeche, ¿sí? Alrededor de los años 700 a 900 a.C. aparecen los primeros centros urbanos en la geografía política que hoy conocemos como el estado de Campeche. Al mismo tiempo, se inicia la domesticación de animales de la región, lo que son el pavo y la abeja, y la producción de cerámicas por ciertas aldeas. El periodo conocido como Clásico Tardío, va desde 550 a 800 después de Cristo, es la época de mayor auge de la cultura maya en Campeche. Grandes centros urbanos como Calakmul, Becan, Chicaná, Esná, Ochop y Jaina, entre otros, surgen en este gran esplendor. Surgen más de 1000 ciudades prehispánicas mayas que vivieron momentos de esplendor y de auge. Y el auge fue tanto en lo económico como en lo político como en lo social. En este periodo también comienza la producción especializada de cerámica doméstica monócroma o sin englobe y de vajillas policromadas que se intercambian en toda el área maya. Vamos a hablar sobre la región Petén Norte. La arquitectura del estilo Petén se caracterizó por la construcción de grandes plataformas piramidales, con molduras de dental, estructuras de crujías y niveles múltiples conocidos como acrópolis, plataformas adornadas de mascarones, de espigas, de piedra cubiertas de estuco, modelado,
policromado, grandes pinturas murales, plazas soberbias, estelas esculpidas con personajes y cartuchos jeroglíficos que narran las historias de familias y hazañas de guerra. Esta región se ubica en la parte sur del actual estado de Campeche, en medio de los bosques tropicales lluviosos, abundantes en maderas preciosas como el cedro y la caoba. Vamos a hablar ahora de Calakmul. En 1931, a partir de los relatos de los chicleros que recorrían el sur de Campeche, es ubicada una gran ciudad maya perdida en la selva. Esta es llamada Calakmul. 2 montículos adyacentes. El trazo urbano de esta capital abarca 25 kilómetros cuadrados y más de 6.000 estructuras arquitectónicas. Recientemente se han reconocido ciertos sectores del centro urbano cuyos toponímicos son Uxtetum, Tres Piedras y Chicnab, lino acuático, que se refiere al complejo arquitectónico de la Acrópolis Norte. El reino de la cabeza de serpiente. Calakmul fue capital del reino de Kan, conocido por el jeroglífico de la cabeza de serpiente. Entre 550 y 700 años después de Cristo, y se disputaba el control de las tierras bajas mayas con su principal rival, Tikal. La investigación arqueológica de 1985 a la fecha ha descubierto 22 tumbas reales de 400 a 700 años después de Cristo, en donde se han encontrado individuos portando máscaras de mosaico de jadeíta sobre el cuerpo o la cara, con ajuares funerarios suntuosos de joyería, vasijas de cerámica policromada, conchas marinas y excéntricos tallados en pedernal u obsidiana. En el año 2001 es descubierto un friso de estuco modelado bicromado sobre la subestructura 2, con 6 metros de alzado y 20 metros de largo, señalando la entrada de Shilbaja. Asimismo, en la estructura 1 de la Acrópolis Norte son encontrados fragmentos de pinturas murales policromadas. Balancú, Templo del Jaguar, cuyo trazo urbano ocupa unos 2.6 kilómetros cuadrados, se descubre en 1990 al reportarse un saqueo legal que dejaba ver parte de un gran friso de estuco modelado policromado. Este tesoro artístico, que revistió la fachada de una subestructura erguida durante el periodo clásico temprano de 250 a 550 años después de Cristo, recrea parte del mundo conceptual de los mayas prehispánicos. En el periodo clásico tardío de 550 a 800 años después de Cristo, la misma construcción sería cuidadosamente tapada antes de levantar otro edificio más sobrio que el anterior. Hoy en día, una moderna estructura de metal y piedra protege los vestigios. Región Riobek. El estilo arquitectónico Riobek del periodo clásico tardío de 550 a 800 años después de Cristo se sitúa en la zona suroeste del estado de Campeche. Las principales características arquitectónicas y constructivas destacan grandes plataformas subestructurales con un edificio alargado al centro y flanqueado por torres esbeltas, con accesos simulados y esquinas redondeadas. A menudo en la parte superior de estas torres se contemplan mascarones de piedra mosaico con imágenes de los dioses narigudos del panteón maya y cresterías con esculturas de piedra revestidas con estuco modelado. La antigua ciudad de Riobek
se caracteriza por complejos arquitectónicos dispersos sin mostrar la presencia de grandes acrópolis para albergar a las clases gobernantes. Este patrón de asentamiento descentralizado sugiere una forma de gobierno parlamentario compartido por varias facciones políticas de rango similar. La fachada del complejo Río Bec B presenta las torres de mayor monumentalidad en toda la región, un rasgo que se retomaría después para definir tanto el estilo arquitectónico como la región arqueológica. Hormiguero. El sitio de Hormiguero lo componen 3 complejos arquitectónicos rodeados por varios conjuntos habitacionales. La construcción más significativa es la estructura 2, de 2 niveles, rematado por 2 torres y con una estructura alargada con pórtico central revestido del mascarón zoomorfo, de mayor monumentalidad en toda el área. Este mascarón representa aspectos del rostro de Cagüín, dios del maíz. El diseño utilizado en esta portada aparece en otros edificios de la región de Río Bec. Becan, gran centro urbano rodeado por una obra arquitectónica como acequia. Antes se le atribuía una función defensiva a este foso. Estudios arqueológicos recientes no corroboran la presencia de parapetos ni palizadas, por lo que no se sustenta este perfil asignado. El diseño urbano destaca amplios espacios abiertos y edificios con funciones de carácter cívico, religioso y palaciego residencial. Los vestigios recuperados en el centro urbano están fechados hacia el año 700 a.C. Los 7 accesos al núcleo monumental, como los 7 rumbos sagrados del cosmos maya, sugieren que Becan era un sitio de creación y buen gobierno, y que fungió como una ciudad capital de la región Río Bec en ciertos momentos de su historia. Spujil. Habitado a partir de 400 años antes de Cristo y hasta 1100 después de Cristo, el nombre del lugar se refiere a una planta local que se conoce como cola de gato. El núcleo urbano abarca unos 5 kilómetros cuadrados y destacan 20 conjuntos arquitectónicos. El grupo A está coronado por la estructura 1, un edificio de planta alargada y fachada tripartita decorada por mascarones zoomorfos y rematado con 3 torres, por lo que se le considera atípica, ya que lo normal son 2 torres en ambos extremos. Chicaná. Chicaná, casa de la boca de serpiente, conformada por 5 conjuntos principales erigidos sobre una pequeña elevación topográfica natural en la parte sur del estado de Campeche. La estructura 2 del grupo A, de fachada tripartita con 3 varios de doble crujía, conceptualiza en la parte central un gran mascarón zoomorfo con una plataforma de acceso como quijada descarnada que sugiere el acceso al inframundo. Los ojos en espiral del mascarón superior y los laterales identifican al conjunto iconográfico con el dios Cagüí. Esta estructura se parece en forma y diseño y decoración a la estructura 2 de Hochop, ubicada en la región de los Chenes. Región de los Chenes. La región de los Chenes, cuyo significado es pozos, ilustra la época de mayor esplendor cultural en el periodo clásico tardío, de 550 a 800 años después de Cristo. En sus estructuras destacan fachadas zoomorfas tripartitas, elaboradas con piedras mosaicos estucadas, cuyas entradas semejan una boca saurio serpentina. Esta región se caracteriza por grandes planicies y elevaciones naturales, aprovechadas
en las construcciones de conjuntos arquitectónicos y chultunes para la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Durante el período clásico se conoció a nivel peninsular por su finca cerámica doméstica denominada pizarra y por vajillas policromadas de servicio que fueron objeto de comercio con sitios de Yucatán, Quintana Roo y hasta centros urbanos mayores en Belice. Ochop. La plaza principal y las zonas habitacionales de la élite ocupaban la cima y las faldas laterales de una colina de casi 15 metros de altura. Ochop, lugar de las mazorcas, fue habitada a partir del periodo preclásico tardío de 250 años antes de Cristo y hasta principios de los años 1100 después de Cristo. La estructura 2, con la portada zoomorfa como la de Chicaná, muestra también una quijada descarnada. La crujía central tiene en su bóveda tapas decoradas con motivos sagrados en rojo. La parte superior del friso lleva una serpiente bicéfala con el cuerpo trenzado, representando el plano celeste en donde reside la memoria de los ancestros, quienes, modelados en estuco policromado, adornaron anteriormente la crestería del edificio, cuyos restos estructurales se conservan en el techo. Santa Rosa Ixtampac. El trazo urbano de Ixtampac, término que significa muro viejo, se ubica en una elevación natural en un área de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. La estructura polivalente conocida como el Palacio presenta 3 niveles con 46 cuartos, 2 escaleras internas que comunican los 3 niveles, así como 20 escalinatas exteriores. La crujía superior de la fachada sur porta un mascarón zoomorfo integral de piedra, mosaico y varias bóvedas interiores, con tapas decoradas. Por su importancia, se ha considerado que esta ciudad fungió como la capital regional. Tabasqueño. La plaza principal ocupa la cima de una colina orientada norte-sur. En el límite sur, la estructura 1 muestra una torre aislada asociada con rampas inclinadas colocadas en ambos costados. La estructura 2 domina el espacio central con un edificio alargado, con 8 crujías interiores, sobre el cual se erige un templo alzado de doble crujía. Este edificio cuenta con una portada zoomorfa y 8 mascarones a manera de cascada sobre las esquinas de la estructura. Las evidencias cerámicas sugieren una ocupación del lugar desde el periodo preclásico medio hasta finales del horizonte clásico, de 500 años antes de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Región Puc Occidental. En el área Puc Occidental abarca los municipios de Campeche, Tenabo, Exelchacán y la parte sur de Calquiní, en la zona noroeste del estado. Hacia los años 800 a 900 después de Cristo se construyen edificios con elementos arquitectónicos tales como jampas y columnas de fuste cilíndrico, con individuos esculpidos ataviados de pecheras de algodón, portando escudos y lanzas, o con cartuchos glíficos, que adornaban las estructuras principales de lugares nucleares, como Xcolup, Sicila, Canquí, Jalap, Xcombec, Xcalamquín. Alrededor de estas dos últimas ciudades nacería una tradición de producción cerámica doméstica bicromada. Durante el periodo clásico terminal de 800 a 1000 años después de Cristo, cuyo nombre retomaría el de cenote y la exhacienda Olactún. Esna. Esta gran ciudad capital,
cuyo toponímico significa Casa de los Gestos o Casa de los Itzáes. Está ubicada en el límite sur del área Puc occidental. A partir de los años 500 a 700 a.C., los arquitectos incorporarían en el diseño urbano del sitio varios kilómetros de canales que unían los ríos Omtung hacia el noroeste y el Champotón hacia el suroeste, transformando el área en un gran circuito de peregrinación anual que nacía en Esna. En el área central de unos 20 kilómetros cuadrados se encuentra ubicada la gran Acrópolis, destacando el edificio de los 5 pisos. Como conjunto complemento es una representación plástica arquitectónica simbólica del cosmos maya. Esta capital sería abandonada alrededor del año 1100 después de Cristo, pero seguiría recibiendo ofrendas hasta la llegada de los conquistadores españoles. Xcalanquín, centro urbano ubicado en medio de una zona de planicies rodeadas por colinas. Xcalanquín sería la residencia de los señores registrados en los jeroglíficos como Sajalop, cuyas esculturas aparecen en las jambas y columnas que adornan los pórticos de los edificios. Hoy en día, varios de estos elementos arquitectónicos decorativos tallados en piedra caliza son exhibidos en el Museo Arqueológico de Eselchacán y del Museo de Arquitectura Maya en el Baluarte de la Soledad en San Francisco de Campeche. Isla de Jaina. La isla artificial de Jaina se localiza en medio del manglar en la costa norte de Campeche y fue construida mediante rellenos de zacap, piedra, arena, conchas marinas y tiestos cerámicos. Hace eco a su apelativo maya que significa casa en el agua. La superficie ovalada de poco menos de 1 kilómetro cuadrado soporta 2 conjuntos arquitectónicos principales, Zacpul y Sayosal. Las figurillas cerámicas de pasta fina, conocidas como jainas, llegaban probablemente a la isla desde Jonuta, Tabasco, cerca de Palizada, Campeche, por el número de entierros documentados en Jaina. Se podría considerar a este lugar como una necrópolis en la que se realizaban ceremonias y rituales dedicados a los ancestros, siendo a su vez paso de las expediciones comerciales marítimas más que un asentamiento regular. Continuamos. Vamos a hablar ahora, ya para cerrar, para concluir, vamos a hablar de algunos aspectos por qué desaparecieron la cultura maya, por qué dice que desapareció de una manera fortuita, de una manera espontánea, ¿no? Hay unas hipótesis y las vamos a plantear y bueno, vamos a ver que si bien, bueno, toda cultura pasa por ciclos que marcan su inicio, su auge y su decadencia, y todavía no se sabe a ciencia cierta qué pasó con los mayas, ¿no? ¿Qué razones causaron el ocaso de los centros urbanos mayas del periodo clásico de Campeche? Algunas hipótesis giran en torno a la degradación del medio natural, a una sobreexplotación desmesurada de sus recursos naturales, debido al uso de sus sistemas agrícolas que eran quemados, era de la quema, o el mantenimiento de sus grandes núcleos de población, o sea, había una sobrepoblación en los mayas. O otros hablan de sus grandes construcciones monumentales que ellos hacían. Otros hablan de una migración de los mayas hacia otros territorios, hacia otras regiones, que digamos que después es la más factible, que se fueron hacia Belice, hacia Honduras, hacia otros lugares, en busca de nuevos horizontes, nuevas formas de vida. Otra de las hipótesis retoman los temas sociopolíticos referentes al auge y a la caída de las alianzas estratégicas. De hecho, los reinos de las tierras bajas mayas del centro, como
el caso de Calakmul, ya no pudieron mantenerse unidas a las ciudades dependientes bajo el esquema de gobiernos altamente centralizados, supliendo el concepto de rey divino en el área maya. A partir del año 1100 después de Cristo, todas estas condiciones propiciaron que migraran la población maya hacia el norte de la península y otros puntos en busca de mejores condiciones de vida. Sí, con esto vamos a cerrar ya nuestro video referente a los mayas, su cosmovisión, sobre todo su arquitectura, que va en relación todo va amalgamado, su cuestión de filosofía, su cosmovisión del cosmos, va en relación a su forma de vida, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus rituales que ellos hacían, y también va en relación a sus construcciones, sus edificaciones, que eran sus grandes templos de adoración, sus construcciones también administrativas, que eran de índole civil también, y todo esto se amalgama con la forma de pensamiento de la cultura maya. Espero que les haya servido de algo y muchísimas gracias. Soy el maestro en artes visuales, Leonel Cortés Cepeda, y esto es correspondiente, este video, a la materia de comunicación y gestión cultural. Muchas gracias. Hasta luego.